Buenos días a los hermanos y hermanas que ya se van yendo conectando a esta experiencia del tiempo de reflexión en la mañana de hoy. Les damos un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que se encuentren bien en este día domingo 28 de junio, que ya estamos finalizando el mes de junio para la semana próxima, pues iniciar nuestra experiencia del mes de julio. Y para muchos, pues en teoría era el mes de las vacaciones, pero ya con todo esto de el coronavirus seguramente hay muchos cambios en términos de lo que ha estado pasando en nuestras vidas, así que rogamos al Señor que nos permita tener un mes de julio dentro de ese marco de posibilidades, en espacios que nos permita pues recuperar esas fuerzas. Si es que en agosto pues todas nuestras agendas van a comenzar a correrse de manera típica, ¿verdad? Como solíamos hacer. Ha estado temblando. La noche de ayer fue una noche intensa en términos de los movimientos sísmicos de Puerto Rico, así que oramos por los amigos y amigas que están en la zona sur y que, ¿verdad? Sabemos, están en vela. Muchos de nosotros, tan pronto empezamos a darnos cuenta acerca de lo que estaba pasando, pues inmediatamente pues nos dimos cuenta por las redes sociales de que algo estaba pasando y pues tratamos de contactar a gente que conocemos. Lo que sí hemos visto es que en el oeste, ¿verdad? Y en el sur se sintió mucho más fuerte. Y algunas personas acá en la zona metropolitana tuvieron la oportunidad también de sentirlo o lo sintieron, y pues fue siempre una experiencia desagradable. Acá en la zona de Bayamón no lo sentimos tan fuerte, así que eh, por eso, aunque estábamos despiertos a esa hora, me parece que el temblor como cerca de las 2 de la mañana. Ayer culminó la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana y estuvimos trabajando durante todo el fin de semana en esta asamblea. Una asamblea bien interesante. Aquellos y aquellas que luego tengan la oportunidad, escribí algo por allí en la página personal de Facebook acerca de esta experiencia, y pues eh, es lo que hemos estado haciendo durante este fin de semana. No se olvide que hoy a las 11 nos reunimos para adorar y para bendecir al Señor. Freddy, buenos días, Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, gracias a Dios, muchas bendiciones en este día. El momento de reflexión que tenemos, que ya tenemos unas cuantas oportunidades de estar haciendo este ejercicio interesante, porque que son las cosas que nos traen las nuevas circunstancias, nos hacen enfrentar las situaciones de forma distinta, y el Evangelio siempre sigue adelante, es multiforme. Así que muchas bendiciones a todos. Esperamos que podamos en este tiempo podamos disfrutarlo y sentirnos complacidos en el Señor. Bien, pues creo que vamos a comenzar con la oración, Freddy, y presentamos al Señor este día. Sí, vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos en este día que nos regalas para poder continuar, Señor, viviendo en ti, eh, pensando en ti, actuando en ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios que creó todo y que está en todo y en todos. Señor, te estamos pidiendo en esta mañana que nos ilumines a través, Señor, de las lecturas, de la reflexión,
a través del pensamiento y de la dirección de tu Espíritu Santo, en considerar tu palabra, en considerar, Señor, tu consejo a nuestras vidas, Señor, y sobre todo tener la felicidad de tener intimidad, Señor, cercanía contigo, con los hermanos, Señor, que nos rodean, con nuestro ambiente, Padre Celestial, porque tú eres también creador de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y tú eres, Señor, soberano sobre todo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo y damos gracias. Amén. Amén, amén. Tengo por aquí la lectura para el día de hoy, Freddy. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a leer de los versos 6 hasta el verso 13. Repito, la lectura que servirá de base para la reflexión de hoy, que lleva como título Llamado a la perseverancia. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos del 6 al 3. Y saludamos a nuestra hermana Carmen Bravo. Dios te bendiga. Buenos días para ti. Qué bueno que estás con nosotros en esta mañana. Voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de los tres ángeles. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. A ese ángel lo siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad, cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad. A los dos ángeles lo siguió un tercero que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepta o acepte llevar la marca de su nombre. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía: escribe, de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice: sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ya vimos entonces que la lección de hoy nos habla del llamado a la perseverancia. Una de las cosas que parte de lo que he podido estar analizando en mi vida espiritual es el tema este de los grandes tesoros que que nosotros contamos en virtud de nuestra cristiandad, de nuestras creencias. Y
he podido entender que gran parte de esa riqueza, la preponderancia de la riqueza de Dios, aparte de que muchos se le dan la importancia a la parte material, porque Dios creó el mundo también y todo todas las cosas y los recursos naturales y de donde nos sostenemos es de esa parte material. Pero la gran riqueza son los valores del reino, los valores de justicia, los valores que van creando el carácter del cristiano. En este caso, tenemos el tema de la perseverancia. Y es que para mantenerse en la vida cristiana, pues tiene que haber un sentido de perseverancia. Es decir, ser insistente. Y en este momento, pues me acuerdo de la parábola de la viuda, ¿verdad? Que iba a pedir justicia ¿cómo se llama? Al juez. Al juez injusto, sí. Al juez injusto. Y además de que era injusto, se sabía ya que la persona iba en contra de esa petición, pero ella perseveró. Sí. El motivo de nuestra reflexión esta mañana es considerar 3 visiones que Juan experimenta, ¿verdad? Pensar sobre su contenido, lo que podemos observar sobre la idolatría y lo que que una vida dedicada al Señor representa ante las dificultades de la vida y ante la muerte. Tenemos la lectura de hoy, 3 ángeles que anuncian el día del juicio final, el día en que las personas que adoraban a la bestia y a su imagen y que serán castigados eternamente, pero los siervos de Dios tendrán descanso. Recordemos que las persecuciones de los cristianos es implacable y desoladora. Hay un mandato de adorar al emperador como Dios, acto que para el cristiano es idolatría. Tenemos 2 valores que forman el carácter del cristiano, el temor a Dios y la perseverancia, la cual vemos realzando realzados en el texto que nos está ocupando, que hemos leído en esta mañana. Primero, vemos un ángel volando en medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo. Quiero que volvamos a recalcar la historia, ¿verdad? De que se está viviendo un momento en que el cristianismo no es, primero no está reconocido como una religión oficial, pero más que eso, se ve como una forma de que se puede generar en esos grupos una sedición que puede ir en contra. ¿Por qué? Por el carácter de la formación y la disciplina que tenían los cristianos. Se veían como un peligro al poder de Roma primero, pero sobre todo también se antepone a la cultura y a los principios del imperio, donde se reconocía, ellos reconocían en su forma de gobernar que el emperador tenía que ser adorado como Dios. Y eso era el problema. Entonces tampoco es que había una opción, sino que esa era una obligación de hacerlo. Los cristianos pues entendían que eso, igual que ocurrió también en Jerusalén, cuando se quiso reconstruir con Roma, ¿verdad? Después de haber
de haber destruido el templo, volver a construirlo para ir a hacer un templo dedicado a dioses extraños que no eran Dios. Y hubo entonces ahí se comenzó una revuelta en el año 66 que culminó, y aquí que tengo que corregir, se quería reconstruir poniendo adoraciones a dioses ajenos, ¿verdad? Al Dios verdadero. Y entonces terminó la revuelta en la destrucción precisamente del templo de Jehová Dios. Así que ahí tenemos ya una acción donde se ha confrontado entonces, donde tienes que negar tus principios fundamentales de lo que es de lo que creemos en un solo Dios. Y ese era el gran reto de los cristianos. Entonces había un propósito también, que era destruir a este grupo, era eliminar este grupo. O sea, había una intención entonces clara de eliminar al cristianismo. Que no es lo mismo pensar de que te quiero obligar a algo, a que yo tenga que eliminar también en ese tiempo le decían superstición, como esta gente supersticiosa, esta gente fanática. Y la otra característica que tenía, como les decía, ese grupo de los cristianos, es que era era consistente, era bien organizado. Y a eso le tenían miedo también en términos de lo que era el poder de Roma, que fuera retado. No sé si tiene algún comentario, Richie. Sí. Cuando nosotros, como protestantes, hijos e hijas herederos de una tradición protestante, hablamos de la doctrina de la separación de iglesia y Estado, de lo que estamos hablando no es de otra cosa que del aprendizaje que históricamente hemos adquirido de la relación nociva que puede existir cuando o el Estado se mete en los asuntos eclesiásticos o cuando la iglesia quiere dominar asuntos civiles, asuntos del gobierno. Para nosotros que vivimos, ¿verdad?, hoy día en estados laicos como los Estados Unidos, como lo es Israel, como son la mayoría de las naciones, se nos hace un poco difícil, ¿verdad?, pensar en términos de lo que era la mentalidad de Roma, que aunque, ¿verdad?, son muy civiles en términos de sus códigos, no habían desvinculado tampoco el asunto de lo religioso, porque el Estado era quien controlaba también la religión y las creencias de las personas, porque no es un secreto que las creencias religiosas en Dios producen en las personas distintas acciones y son acciones poderosas. En ese sentido, ¿verdad?, cualquier creencia que pudiera interpretarse como un atentado contra la dominación del emperador o de Roma sobre la vida absoluta de las personas, pues se convertía, ¿verdad?, o se le acusaba ya, ¿verdad?, ya tú lo has dicho, ya sea se le burlaba como si fuese una superstición, en el caso, ¿verdad?, en el peor de los casos, se les ajusticiaba de manera aplastante, de modo que no hubiese ya esa fuerza, digamos, interior que mueve a las personas a veces a cuestionarse, a confrontar, ¿verdad?, también las autoridades de esta tierra, de este mundo. Y eso es lo que estamos viviendo y lo que se está reflejando en este texto. Sí, y es importante que veamos que esa situación, yo utilizo dos palabras, que es una persecución
insistente, sistemática, y es desoladora porque implica muerte. El resultado final de ser cristiano, y no había otra razón que era ser cristiano, es la conclusión es que la persona podía morir si no renunciaba, renunciaba a sus creencias. O sea que estamos hablando aquí de un asunto sumamente serio. Cuando está en el trasfondo de la muerte, la enfermedad y el sufrimiento, el ser humano entra en una situación de desesperanza. Eso es lo que nos pasa ahora con lo de la pandemia, que el trasfondo de que está, ¿por qué actuamos de esta manera? Es que el trasfondo de todo eso, estamos viendo la muerte como una amenaza. Y esta no era diferente. El trasfondo, la muerte como una amenaza. Aparte del tratamiento del ser humano como un objeto, como una cosa que no tiene la dignidad que se merece por ser el número uno, ser igual que otro ser humano, y dentro de nuestra perspectiva, ser creación a imagen y semejanza del Creador. O sea que en ese crisol histórico podemos ver entonces que se da esta situación ante un grupo de personas que están probablemente en una situación en muchos casos de desesperanza o de tomar decisiones bastante importantes en sus vidas. Y viene entonces, nos recalca aquí una de las cosas en el verso 6 de lo que hemos leído hoy, a un ángel volando en medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo. Y esa figura es interesante, ¿verdad? Si como vuelvo a los que pintan y eso, pues cómo sería, ¿verdad? Ese ángel en medio del cielo y me imagino que era un pergamino, pero que tenía un carácter eterno que no cambiaba, con el propósito de que fuera predicado. Y la pregunta entonces primera es, ¿qué es lo que predica? ¿Qué es lo que se predica? Y la segunda es, ¿a quién se predica? Y vemos entonces que es el evangelio, es el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. El mensaje que se había dado en aquel tiempo. Y aquí yo podría hablar en lenguaje, si alguien no conociera el lenguaje también parecido al Apocalipsis, con aquellos varones galileos. El mensaje dado a los varones galileos. Si alguien lo oyera, pues no sé, pues tendríamos que explicar de que cuando ascendió Jesús, apareció, y empezaron a ver su ascensión, estaban los galileos viendo, y aparecieron dos ángeles diciendo, a este que habéis visto ascender, lo veréis descender nuevamente. Y lo otro es recordar el mandato del Señor para poder el mandato del Señor para que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea que aquí se está recalcando el propósito, el gran fin y el propósito de lo que es la iglesia del Señor. No sé si tiene algún comentario, Richard, de este momento. Bueno, sí, no hay, ¿verdad? Adicional a lo que ya hemos dicho y mencionado, en esta escena que nos está dibujando Juan de Patmos a través de la visión que él recibe, ¿no? Juan está en esta isla, está encarcelado, él comparte esta visión que fue escrita, y ya lo hemos mencionado en otros estudios bíblicos, a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Y que tiene unas implicaciones
para la vida de los creyentes y una implicación a la vida de unos creyentes que están viviendo desolación, que están viviendo persecución y que están viviendo como una minoría en una cultura donde dominan, ¿verdad? En todas las esferas posibles, los poderes de Roma, ya sea lo político, en la esfera de lo económico y en la esfera también de lo religioso. Así que estamos hablando de un puñado de creyentes viviendo como desventajados, ¿no? Viviendo sin las protecciones que un Estado le podría proveer, sin la posibilidad de una defensa justa, sin la posibilidad de una escala social en la que se pueda mejorar. O sea, estos creyentes a quienes se les entrega esta visión tienen todas las de perder de acuerdo a las posibilidades históricas que ellos están viviendo. En ese sentido, están nadando en contra de la corriente, están en el Niágara en bicicleta, ¿no? Estos son cristianos y cristianas también que están viviendo en catacumbas, que están viviendo escondidos debajo de la tierra literalmente porque se les tiene por locos, se les tiene por un chiste social, se les tiene por enemigos del Estado, se les tiene por un montón de cosas que el estigma, el sello que ellos tienen, ¿verdad? Luego en este texto vamos a ver que va a haber otro sello, pero ya esto socialmente tiene un sello y es el sello de que son los que debemos marginar porque son los locos sociales, los fanáticos, los que no se merecen un respeto que se les tome en serio, un poco a la usanza de Hechos capítulo 2, cuando aquellos dicen, mira, esos están llenos de mosto, ¿verdad? En el sentido de que a los borrachos no se les hace caso, ¿no? Y esa misma acusación, esas palabras, se están utilizando en este contexto para minimizar el mensaje del evangelio, que es lo que ahora va entrando en este texto en manos del ángel, ¿verdad? El rollo que es el pergamino del evangelio. Es bueno que esa acentuación que hace Richard, porque precisamente si se compara la realidad que se está viviendo con lo que este ángel anuncia, es totalmente contrario. Están recibiendo persecución para aniquilar, para eliminar al cristianismo, a los cristianos. Sin embargo, el ángel lo que viene a anunciar es lo contrario. Es decir, hay que anunciar el evangelio eterno, porque parece que era el momento, o sea, el resultado de la persecución, en vez de eliminar el evangelio, lo que hace es que provoca que se aumente, porque la gente también empezó a ver, incluso Plinio el joven que fue el gobernador de Bitinia, en el Ponto, que tocaba las 7 iglesias, empieza a darse cuenta del testimonio de los cristianos, que su vida real era con altos estándares morales y éticos, contrario a las acusaciones falsas y anónimas que le hacían a estos grupos, porque una manera de eliminar a las personas también es crearles una imagen creada, que no es la real, a base una propaganda, también se le puede llamar una propaganda demagógica. Una propaganda, exacto, de lo que es romper esa imagen real. ¿Y qué pasa? Plinio, yo me acuerdo de ese nombre, ¿verdad? Plinio el joven, porque tenía el padre que le decían Plinio el viejo, que era un legislador romano. Él se da cuenta de eso e incluso lo resalta y se da cuenta que esas acusaciones no procedían. Así que ya el evangelio estaba entrando a las conciencias de la gente. O sea, esa persecución lo que fue resaltar, hacer un gran contraste
entre la realidad del cristiano y la propaganda de destrucción que se hacía contra ellos. Así que ahí tenemos esa primera cosa, y lo otro es que se recalca, este ángel recalca que va más allá, y esto como que va también a tono con lo que está ocurriendo en el Imperio Romano que se está extendiendo por otras provincias, por otras tribus, por otras lenguas, como preparando un camino donde el mismo cristianismo se va expandiendo. Y también ¿a quién se predica? Pues precisamente a eso, a los moradores de la tierra, dice, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. O sea que aquí se recalcan dos cosas. Uno, continuar en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y segundo, el mensaje abierto a la humanidad, a todo, sin haber ningún tipo de restricción, que todo el mundo tuviera la oportunidad de salvación y de vida eterna. En medio de las situaciones adversas, para hacer un resumen, podemos experimentar una transformación de nuestra forma de ver la vida, porque nos permite detenernos a pensar, a recurrir a la vida espiritual. Esta expresión, lo que yo quiero traerla también es que las situaciones y las crisis nos permiten reflexionar y ver las cosas de otro punto de vista. Y eso lo podemos estar experimentando con lo que estamos viviendo hoy. O sea, nos permite detenernos y pensar, recurrir también a la vida espiritual, a ese recurso que tenemos en nuestro ser, que es la vida espiritual, que vemos unas circunstancias distintas en tiempo y espacio, diferentes al momento del mensaje de los ángeles, que los ángeles tuvieron. ¿Qué quiero decir? Es una validación de aquellos mensajes que se dieron, en este caso, hacía como 100 años, por el mismo Señor, en unas circunstancias distintas. Hoy se está validando en unas nuevas circunstancias de persecución, pero a la misma vez de crecimiento. Es una forma de anunciar la expansión del Evangelio. Como estábamos diciendo, es un contrasentido. Al final, lo que vemos es que vence el bien sobre el mal. Recordemos que el objetivo oficial era eliminar el cristianismo, el mensaje, y lo que en efecto ocurre, y se corrobora por la historia, es que el cristianismo se propaga de manera vertiginosa en todo el Imperio Romano. No sé si hay algún comentario ahí, Richard. Si no, pues... Bueno, cuando te escucho hablar de que el cristianismo busca expandirse, y eso es lo que dice el ángel, ¿verdad? A toda lengua, a toda raza, a toda nación. Estamos diciendo que está entrando en conflicto con los intereses de Roma, porque tienen el mismo fin de dominar todas las naciones, todas las lenguas y a todos los pueblos. En ese sentido, la agenda del reino de los cielos choca de frente con la agenda terrenal, y en ese sentido se convierte en una contracultura. Y, ¿verdad?, el evangelio puede ser a favor de la cultura, puede ser en contra de la cultura, ¿verdad? Y en este caso, aquí vemos unos valores que son contraculturales. Y aun cuando el interés es de ganar el corazón y la mente y expandir este mensaje que está en este rollo, eso definitivamente va a encontrar escollos en esta historia. Por eso el tono de este libro de Apocalipsis es también militante, en el sentido de que se muestran imágenes de caballos continuamente, espadas, porque hay evidentemente un choque entre estas dos realidades. Amén. Sí, también tenemos en el verso 7, que de lo que leímos, una voz de exhortación a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esta es una voz profética. Siempre
el día final, el día de ajuste de cuentas, ha venido trayéndose desde los profetas todo el tiempo, como en un momento de la humanidad, dar cuentas a su creador. Eso es constante y eso no cambia. Hay un momento, ¿verdad? Y estas son las cosas que van a ocurrir en los tiempos finales. Pero me llama la atención el tema del temor a Dios. El temor a Dios, y yo quiero traerlo no como elemento del miedo y del terror, pero de alguna manera tiene que ver con eso. Porque aquí lo que está ante la realidad de la persona o del grupo es que el emperador y el sistema imperial está haciendo a través del terror y a través del miedo, manipulando a gente para que renuncie, para que se retracte de sus creencias. Y el fundamento es que ellos tienen las armas, tienen el poder, tienen la forma de limitar muchas cosas que las personas necesitan para vivir una vida digna, una vida una vida normal, vamos a decir, que le permita su sobrevivencia biológica. Porque de eso se trata ahí, de ejercer el poder, de llevar a ese punto a ocupar el puesto de Dios. Sin embargo, lo que vemos aquí en ese texto es a que por el otro lado hay un poder grande que no debemos de dejar de sopesar ante esa amenaza de que que el poder es del creador, aquel que hizo, como dice el texto de hoy, aquel que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que hay en ellos y las fuentes de las aguas, todo lo que nosotros dependemos, que quien dependía también el emperador y su gente. Había un poder mayor, entonces tiene que sopesar el ser humano entre ese temor a ese poder humano contra el poder del verdadero poder del creador, de la voluntad de ese creador del cielo y de la tierra. La pregunta sería, ¿a quién le debemos de tener más temor? Es una pregunta racional y obviamente va a caer en que lo correcto es reconocer el poder del creador, del que hizo los cielos y la tierra. Creo que ya ese contraste pues me llamó la atención a mí de esa parte. No sé si tiene algún comentario, Richard, sobre eso. Bueno, el comentario que voy a compartir es el siguiente. En este escenario hay un solo trono y dos que quieren ocuparlo. En ese sentido, el trono o lo ocupa Herodes, o lo ocupa el emperador, o lo ocupa el Cordero. No hay otras opciones. O sea, el texto de hoy no nos da una tercera opción. Y en ese sentido, otra vez vemos que esa pugna que hemos visto, esa tensión que hay entre el cielo y la tierra, que se origina no porque Dios quiere usurpar el trono del emperador, sino porque el emperador quiere usurpar el trono de Dios. Es lo que crea, ¿verdad? Esta crisis o esta necesidad de clarificar quién va en ese trono, quién se merece nuestra fidelidad, quién se merece nuestra adoración, quién es el foco, centro palpitante de nuestra vida de fe. Y hasta que eso no se resuelva, ya sea en el libro de Apocalipsis, en la comunidad de fe del primer siglo
y en nuestras vidas personales y en la iglesia del siglo XXI vamos a estar chocando entre estos dos poderes hasta que se defina clara y cristalinamente quién debe ocupar ese trono central. Amén. Yo quería leer un poco sobre algo que estaba viendo en un diccionario bíblico sobre el concepto de lo que es la idolatría. Dice que es la adoración tributada a dioses distintos a Yahvé o a Yahvé mismo, pero por medio de imágenes. O sea, una adoración por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños prohibidos. En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que ésta toma el lugar del Creador. Eso es Romanos 1:25 y Colosenses 3:5. En el caso que nos ocupa, los cristianos, este comentario, se negaban a llamar Señor al emperador y por tanto eran vistos por los gobernantes como gente sediciosa y dignos de muerte. La reflexión espiritual nos lleva también a hacer una decisión correcta sobre quién es el merecedor de la adoración. Resulta insensato adorar lo creado en lugar del Creador. Cuando el Señor Jesucristo estuvo frente a las autoridades de Pilato, no cedió a esa autoridad, afirmó la autoridad del Padre. Eso mismo hizo ante las tentaciones de Satanás en el desierto. O sea que continuamente nos encontramos ante esto y para eso el discernimiento de espíritus en la toma de decisiones es importante. Por otro lado, otro ángel, ya vemos en lo siguiente, anuncia que ha caído Babilonia, la gran ciudad. Fíjense que aquí es un anuncio como importante y dado en un lenguaje oscuro, vamos a decir, para cualquiera que lo leyera, que no fueran aquellos que conocían la historia del pueblo de Israel, porque ¿quién había caído? ¿A qué evoca Babilonia? Pues ya sabemos, y hay un paralelismo de lo que ocurrió entre el imperio babilónico e Israel y lo que ocurre también con el imperio romano y lo que ocurrió también con el templo también. Uno destruyó el primer templo, el otro destruyó el segundo templo y fueron saqueados todas aquellas los símbolos de la adoración y la liturgia del pueblo de Israel. Así que en ese sentido se conceptúa como alguien que viene a atentar contra la vida espiritual y contra la verdad. Y Babilonia entonces se ve como el enemigo. Y al ponerlo en contrapartida con Roma, pues se ve a Roma como enemigo también del pueblo de Dios. Y no es para más. ¿Y cuál es la ciudad? Pues de la ciudad, la gran ciudad, Roma. Roma como la expresión máxima del imperio romano, esa ciudad tan importante que vivía de una manera muy especial, pero que cuando la analizamos es una ciudad que su mayoría, había la mayoría eran esclavos y había gran pobreza, hacinamiento. Sí había una clase con mucha riqueza, porque ahí es donde estaba el poder, pero esa gloria y todo eso había caído. Yo lo que veo en eso es entonces las razones por las cuales ha caído. Número uno es el hecho de hacer beber a las naciones. Para mí implica el ejercicio del poder, de obligar a otras naciones y a personas el uso del poder de forma impropia. Y el otro es una manera poética, una manera bonita de escribir, utilizando la figura del vino, del furor de la fornicación,
y que es inducir al pueblo, a los pueblos, a la idolatría, a una idolatría que era impropia. Esta figura nos lleva a considerar los procesos para los que los cristianos renunciaran a su fe en Jesucristo y aceptaran reconocer al emperador como Dios y rendirle culto. No sé si hay algún comentario ahí, Richard, de esa parte. Creo que es bien Bueno, medular. ahora el reino de los cielos está a la ofensiva, ¿verdad? Primero estuvo siendo perseguida, ¿verdad? Estaba a la defensiva, tenía que estar escondiéndose, la iglesia tenía que estar en las catacumbas, muchos de ellos tuvieron que negar su fe para poder sobrevivir, y ahora viene una ofensiva del reino y en este sentido se levantan unas acusaciones, y lo más importante que pasa en esta porción, este verso, en esto que estamos hablando, es que se le pone nombre a la fuente de la angustia del pueblo de Dios. Se le nombra, es decir, no vamos a seguir protegiendo su identidad. Tiene nombre y apellido la fuente de nuestra angustia, tiene nombre y apellido la fuente de nuestras aflicciones, pues vamos a llamarla por su nombre. Si es la gran ciudad, si es la gran Babilonia, ¿verdad? Aun cuando está en un lenguaje enigmático o encríptico, ¿verdad? Se le está poniendo ya un nombre, se le está identificando claramente, porque es importante saber cuál es la fuente de la angustia, cuál es la fuente del sufrimiento del ser humano, en este caso del pueblo de Dios. Y eso tiene repercusiones para nosotros hoy día también, porque no podemos tampoco, ¿verdad? Apañar la realidad, y eso es lo que nosotros podríamos entender que es la profecía. La profecía es hablar en nombre de Dios para denunciar lo que está aconteciendo en el presente y que está sirviendo como fuente de angustia y de dolor para el pueblo del Señor. Lo vimos, ¿verdad? En la figura de los profetas del Antiguo Testamento. Lo vemos cuando Natán confronta a David con su pecado y le dice, tú eres el que le robó la oveja a ese hombre que teniendo muchas ovejas, tú le quitaste la ovejita que tenía aquel otro. Y David, ¿verdad? Queda confrontado con la gran realidad, porque hasta ese momento se había vestido de una protección que el mismo poder le ofrece a la gente que está en el poder, que es el poder de sentirse invulnerable, del anonimato, de que se hacen cosas, pero nunca se sabe, porque no se sabe. El mismo poder protege como una cortina de humo a aquellos que están haciendo el daño, y eso evita, ¿verdad?, que se le confronte, que la gente los rete, los desafíe, porque mientras no sepamos con qué estamos peleando, estamos, ¿verdad?, obviamente dando palos a ciegas. Amén. Bien. Hay otra parte también en los versos de 9 al 11 de lo que leímos, el vino de la ira de Dios y el cáliz de su ira, ¿verdad? Una manera también de visualizar, ¿verdad? De visualizar esa, y algo que está entonces en contraste con el vino del furor de la fornicación, ¿verdad? Cuando se habla de ese vino del furor de la fornicación, estamos hablando de aceptar aquellos preceptos y principios en que estaba fundada la justicia eh, del imperio, y es una manera de pecar siguiendo sus lineamientos. Igualmente ocurre en las vidas nuestras. Hay un ambiente que nos rodea, que debemos de discernirlo, porque podemos de alguna manera ser cómplices no porque hay una adoración directa, pero sí muchas veces hay cosas que se hacen que están conectadas con esas filosofías o esas teologías
y debemos de ser cuidadosos en lo que nosotros aceptamos en nuestras vidas para no caer en el furor de la fornicación, de las doctrinas extrañas que van en contra de los propósitos y la verdad de Dios. El vino de la ira de Dios, aquí para mí también es una manera también de contrastar ese vino con el vino de la justicia, la capacidad que tiene Dios de poder descargar su ira. Ese tercer ángel da un mensaje de advertencia, porque más que todo no es que está ocurriendo, es un mensaje de advertencia de las consecuencias de adorar a la bestia y a su imagen. Y si reciben su marca en la frente y en la mano, ahí eso tiene un mundo de interpretaciones que podemos ver con las figuras que se están dando ahí. Número uno, la bestia. Para mí, ahí pues se refiere a ese ensañamiento de la naturaleza animal del ser humano, de no utilizar el raciocinio, la parte humana, sino que actúa como en esa naturaleza de animal, como lo haría un león o un leopardo cuando tiene hambre. Claro, el hombre no se puede comparar a eso porque tiene unas capacidades distintas, pero aquí se está comparando con esa forma, y esa era la manera en que estaba actuando, en este caso, el imperio. Y habla también de su imagen, porque no es la imagen también son aquellas cosas y de la cultura que se realizaban que iban acorde con esa adoración en este caso al emperador. Y si reciben, y que es lo que se trata de traer aquí, la marca en la frente y en su mano. Aquí estamos hablando del sello. Y cuando se habla no necesariamente puede ser el sello como existían como existen pueden ser los tatuajes, o pueden ser el carimbo, ¿verdad? La señal de propiedad que se le pone a un animal, sino la forma de pensar, ese software o esos principios que se le van poniendo al ser humano en el pensamiento y se aceptan como correctos cuando son incorrectos. Y por otro en su mano, es la manera de conducirnos, es la conducta del ser humano que está modelada en parte, número uno, por el pensamiento y luego por la acción. Así que eso sería constituir la adoración de la bestia y a su imagen, la marca en su frente, en su mano, el vino de la ira de Dios. Yo no sé, hasta ahí, me gustaría que en esa parte, si tiene unos comentarios, Richard, te lo agradezco. Sí, Freddy, no podemos negar la increíble astucia del escritor sagrado. Amén. Porque ya por un lado nos ha denunciado que hay una bestia, esa bestia tiene nombre y tiene apellido y aspira a unas cosas. Ahora quiere y dirige nuestra mirada a aquellos y aquellas que son marcados por la bestia porque siguen a la bestia, ¿no? O están al servicio de la bestia. Y otra manera para hacer esta misma pregunta, ¿verdad? Desde la perspectiva de Juan es preguntarnos quiénes son los que se benefician de estar aliados con la bestia. Y esos son los que están marcados con la marca de la bestia. Para nosotros tendríamos que preguntarnos quiénes son los que se benefician del poder de la muerte. ¿Quiénes son los que se benefician de las guerras? Porque la guerra es una bestia, ¿verdad? Que mata. Pero hay quienes se benefician por aliarse con la bestia para este poder. ¿Quiénes son los que se benefician del racismo rampante,
de hoy día que lo estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Quiénes son los que se benefician de las teologías de la prosperidad? Esas preguntas son las que nos está invitando el texto ahora que hagamos. No solamente que miremos a la bestia, sino a aquellos que se están beneficiando por haberse aliado con la bestia. ¿Quiénes se benefician de la pobreza? Porque tiene que haber alguien que se esté beneficiando del que la gente se esté muriendo de hambre. ¿Quiénes se benefician de las legislaciones terrenales donde se discrimina y donde se promueve la exclusión? Todo eso es la acción de la bestia y tenemos que preguntarnos quiénes se han aliado a la bestia, porque esos están marcados, ¿verdad? En el sentido figurativo, estamos hablando, obviamente, tú lo has dicho muy bien, no podemos interpretar Apocalipsis como un libro literal, pero en el sentido figurativo tenemos que mirar quiénes son los aliados de esta bestia, porque también se están beneficiando de este gobierno y hay que desenmascararlos a todos. Esa es parte, ¿verdad?, de la función que va a tener estos ángeles que vienen con las copas de ira. Obviamente, esta es la acción de Dios frente a esto, y la ira del Señor es obviamente hacia un grupo específico en este relato que se está beneficiando de ese atentado contra la autoridad divina. Amén. Así que en contrapartida a esto, lo que este texto que estamos viendo hoy también me hizo recordar la parábola del rico y de Lázaro, porque habla de la ira de Dios, el tormento con fuego y azufre, y que estas personas de lo que estamos hablando, que se benefician del dolor, se benefician del sufrimiento y de avasallar a las personas por razones de raza, por razones de estatus social por ser vulnerable, por hacer gente vulnerable. Mucha gente no es que es vulnerable, es que la convierten en vulnerable por las circunstancias en que la ubican. También hay una acción de Dios en contra de todas esas personas que actúan de esa manera, y es que hay un día que también tienen que dar cuenta ante Dios, el vino de la ira de Dios. Y se habla entonces de estas figuras de tormento, del fuego y del azufre, en este caso como cosas desagradables ante el Cordero y ante los ancianos, ¿verdad? Que están ahí en el trono. Estas figuras nos traen a nuestra mente ese sentido de justicia del Señor, en una forma de ilustrar el sufrimiento de los seguidores de Jesucristo. O sea, para mí también hay una proporción de darse cuenta que ese dolor que están sufriendo estas personas, estos hermanos en aquel tiempo, de alguna manera les dice que Dios es justo y que ese dolor, así como ha sido infringido, también estas personas recibirán su pago. Y vuelvo a traer el tema de rico y Lázaro, aquel que hacía grandes banquetes y que a su puerta estaba el pobre, que tenía llagas, que tenía necesidades, y que los perros lamían esas llagas, pero que el día que muere el rico y que muere el pobre, ante Dios se encuentra que Lázaro está disfrutando de disfrutar del seno de Abraham, estar con Abraham, el padre, que significado ante este caso, ¿verdad? De lo más supremo en el tiempo de los judíos, ¿verdad? En ese tiempo que se da la parábola, y el gran sufrimiento que recibe entonces el hombre rico, que no se acordó de Lázaro, que estaba a su puerta. O sea que ese sentido se está actuando también, porque esas eran formas de pensar en ese tiempo y darse cuenta. El problema es que la gente le daba, ubica
en esos lugares de privilegio, aquellos que tienen privilegios en la tierra, y a los que están abajo, pues los ponen en el infierno. Pues aquí lo invierte, se invierte el asunto, porque dentro de todo esto hay una justicia que Dios la va a ejecutar. Creo que el propósito es más bien educativo en esta parte, como es la parábola. Sin embargo, creemos que Dios es justo y que dará a cada quien lo que le corresponde. No sé si ahí hay un comentario, Richard, para eso. Sí, Freddy. En estos días estaba en toda esta discusión del tema del racismo. Alguien aclaró algo que a mí me parece importante que lo tengamos presente. Esta persona escribió, ¿verdad? Una persona afroamericana escribió: mis antepasados no eran esclavos, fueron esclavizados. Y hay que hacer esa distinción porque a veces nosotros decimos, pues los esclavos venían de África. No, los esclavos no eran de África. La gente de África y de otros lugares, ¿verdad? Como también lo fue el Caribe y donde se tomaron esclavos, era gente libre. Y esa gente fue hecha esclavizada, ¿verdad? Porque hay un sistema que es monstruoso, un sistema que se vale de las atrocidades del ser humano, que se vale, ¿verdad?, de la vulnerabilidad, que abusa del poder de otros seres humanos. Y ese es precisamente el retrato que vemos nosotros aquí revelado en el libro de Apocalipsis. Por el otro lado, la esperanza se siembra en el mensaje que es contrario al de la bestia, del poder restaurativo de Dios y del poder restaurativo que tiene en la vida del creyente el ser fieles a Dios en tiempos de dificultad, ¿verdad? De ahí la perseverancia. La perseverancia tiene que ver con permanecer fieles al Señor por la gracia de Dios, obviamente, en medio de tiempos tan dificultuosos. Así que cuando vemos este relato y cuando vemos ¿verdad?, estas imágenes, tenemos que afirmar otra vez que el pueblo del Señor no era un pueblo afligido, fueron afligidos. Ellos tenían gozo, ellos tenían libertad en Cristo Jesús, pero fueron afligidos y fueron hechos esclavos. Ellos tenían vida, pero fueron asesinados. Y en ese sentido se fijan las responsabilidades sobre ese mundo, ¿verdad?, donde Dios gobierna, que es distinto. La acción sobre la gente del gobierno de Dios contrasta con las acciones donde los dominios humanos dominan sobre otros seres humanos, ¿verdad? Como dicen en algunas imágenes que son, ¿verdad?, más crudas. El ser humano es como un lobo que se come otro lobo. Y el ser humano, ¿verdad?, obviamente, en muchos aspectos somos crueles, somos destructivos. Para eso viene el poder restaurativo de Dios, para levantar, para sostener y para dar vida. Amén. Fíjese entonces que hay que el resultado de todas esas acciones es que se termina en un tiempo de no descanso, no reposo, un no reposo eterno. Y si lo vemos en el campo de la psicología, sabemos que cuando sabemos que hemos hecho algo incorrecto, no puede haber paz en el ser humano. Incluso en esta vida, pues podemos tener las consecuencias de eso, y por eso hay tantas enfermedades psicológicas, ¿verdad? Pero aquí pues se habla de una figura, de una acción en el futuro, donde tendremos que dar cuenta ante Dios, pero también en nuestra vida de hoy también damos cuenta a nuestras conciencias. Contrario al significado, ¿verdad?, que ocurre con las acciones de los santos, que son, que perseveran, y lo que pide uno de los valores es ser pacientes, ser pacientes o ser perseverantes, obedecer los mandamientos de Dios y permanecer fieles a Jesús. La fidelidad a Dios
¿Cuál es el resultado de eso? Pues el resultado de eso nos habla de la voz del cielo, dando una bienaventuranza que dice: afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor, descansarán de sus trabajos, pues sus obras le acompañarán. O sea que si son obras buenas, les acompaña un buen fin. Así que y las obras en el Señor estamos hablando, ¿verdad? Las obras que son a base de la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos motiva. O sea, en otras palabras, lo que podemos ver, el resultado de este mensaje es que continúen con la labor, están por el camino correcto y al final el bien vence al mal. Ahí yo terminaría, si no tienen otra, si hay otro comentario, Rita, para terminar. Amén, amén. Hermanos y hermanas, no se olviden, y lo hemos repetido desde que comenzamos a hablar del libro Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis, que es el mensaje de Dios, es el mensaje liberador y de esperanza. Y hoy, ¿verdad? Aun cuando el texto está plagado de bestias y sellos, el mensaje final que debe quedar como saldo en nuestras mentes es que el Cordero librará la batalla por el pueblo del Señor, que el Cordero, ¿verdad? Vencerá sobre el mar y nos ayudará a perseverar hasta el final. Quiero terminar con una cita sobre la perseverancia que está recogida en una de nuestras confesiones de fe, la Confesión de Fe de Westminster. Habla de la perseverancia y dice lo siguiente: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer totalmente ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les voy a dejar aquí con una alabanza que se titula Perseveraré. Nos vemos a las 11 de la mañana en nuestro culto de adoración y obviamente el próximo domingo a las 8 de la mañana aquí en nuestra reflexión, en nuestro tiempo de reflexión. Gracias, Freddy. Dios te bendiga y pues seguimos adelante en el nombre del Señor. Les dejo con esta alabanza. Soltaré, ángel del Señor, si estoy firme en tu promesa y permanezco. Prometes darme una gran bendición. No importan los problemas, las barreras, al estar contigo no hay por qué temer. Tu palabra me da fe y fortaleza para estar firmes y nunca desfallecer. Aquí estaré, perseveraré, esperando que me hables tu bendición. Aquí estaré, perseveraré, luchando, trabajando hasta vencer, hasta vencer. Nuevas fuerzas y en el poder de la fe.
Como iglesia alrededor de la palabra, oramos siempre para tener tu poder. Tu ángel mensajero nos enseña a crecer en la palabra y el amor. Tú conoces el camino de la vida, solo allí nos darás transformación. Aquí estaré, perseveraré, esperando que me hables tu bendición. Aquí estaré, perseveraré, luchando, trabajando hasta vencer. Aquí estaré, perseveraré,